Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El incremento salarial para el 2026 será de $12. Con este aumento, las multas de tránsito, pensiones alimenticias y aportes al IES también se modifican. Todos los detalles les ampliaremos más adelante. Aquí iniciamos. Delincuentes asaltaron en una pizzería ubicada en el sector de las 5 Esquinas, al sur de Quito. Los antisociales armados se llevaron celulares en medio de amenazas de muerte. Se trata del segundo robo que sufren las víctimas en menos de 15 días. Los dos delincuentes se bajaron de este taxi. Caminaron a prisa. Son el de negro y el de camiseta roja. Perfilaron la pizzería de Carla en las 5 Esquinas sur de Quito y les robaron a quienes estaban dentro. 2 minutos después, se embarcaron en el mismo auto. Están armados. Perpetraron el ilícito y huyeron. Eran ecuatorianos, afirma la víctima. Querían llevarse la moto que estaba estacionada afuera, pero no ubicaron las llaves. Por eso los amenazaron. ¿Qué nomás se les roban de manera puntual? 4 teléfonos, 4 celulares y la mochila. Nada más. ¿Estaban armados? Sí, uno estaba con un arma. ¿Qué les dijeron? Entraron, nos dijeron que no nos movamos, que estaban... que si alguien se movía salía muerto. La afectada sostiene que no es la primera vez que les asaltan. Hace 15 días les pasó algo muy parecido. Mire cómo este antisocial ingresa al inmueble y de pronto mueve la cámara. Reconózcalo para que usted tenga mucho cuidado si es que lo ve. Se movilizaba en este auto sin placas. Más o menos como $2,000 se llevaron. Entonces, joyas, todo eso, pero eso digo, no es primera vez. Es gente que ya los tiene estudiados, seguro en el ajetreo del trabajo. Se confundieron como clientes. Les causa alarma la situación, pese a tener una unidad de policía comunitaria a escasos metros. Hay mucha gente mala por el sitio, recalcan los vecinos. No es un hecho aislado, tantas cosas se oyen. Los establecimientos llevan la peor parte. Nosotros vendemos papitas aquí con mi hija, pero sí nos da miedo, tanta cosa que escuchamos. De vacunas sí no se ha escuchado. Aquí a la vuelta, aquí donde que venden los caramelos, le están vendiendo las tortillas, a ella le roban 2 veces. Claman porque el Cabildo coloque alarmas comunitarias y cámaras, operativos desde la AMT para identificar a los vehículos sin placas y seguridad a la policía, porque se sienten indefensos. Informó Marilyn Jaramillo. Un insólito robo se registró en la Bretaña sur de Quito. Los antisociales se llevaron un televisor de 86 pulgadas tras ingresar a una vivienda. Lo impresionante del caos es que los zampones recorrieron 2 barrios y más de 20 cuadras con evidencia. Mire bien, al hombre y la mujer de gorra. Son 2 delincuentes que fueron directo a la casa de Paula. En el segundo piso estaba toda la familia y nadie sintió cuando los antisociales abrieron la puerta del inmueble. Fueron directo al primer departamento y se llevaron este enorme televisor. Es una banda de 3 zampones. Avanzan hasta la esquina. Desde otro ángulo se los ve de mejor manera. No les importó la presencia de un camión que iba al garaje. 2 cargan la tele y un tercer implicado cierra la puerta. Para ese momento ya eran las 8 de la noche con 9 minutos. Recorrieron hasta la principal, hicieron parar el bus y se subieron con el televisor. Aquí se los ve cómo lo acomodan dentro de la unidad, con mucha dificultad. Aprovecharon que el transporte estaba casi vacío para irse con la evidencia. De hecho, hacen una llamada para buscar un camión. Sí, dice que se van al recreo. Solo que ahí cojan un carro y se vayan. Sí, cogen las llaves en el camión y de ahí nos bajamos al recreo, dice. 10 minutos más tarde se bajaron y como si nada, consumaron el atraco, sin temor a que los puedan descubrir. Los delincuentes vulneraron las seguridades de la casa ubicada en la Bretaña, en el sur de Quito, y recorrieron con el televisor unos 10 kilómetros. Se suben en una línea de bus
y recorren todo ese trayecto hasta Caupicho. Nosotros calculamos que siquiera unos 20 minutos recorren. Paula es la afectada. La tele solo tenía 15 días de haber sido comprada a crédito. Fue a la casa comercial donde la adquirió, pero le dijeron que no hay seguro en caso de robo. Tendrá que pagar las cuotas. El televisor es de 86 pulgadas, está valorado en $3,000. Ella tiene la duda de cómo es que los pillos sabían que estaba allí el televisor. Llamó a la policía, puso la denuncia, pero se topó con una realidad más cruda. Aduce que el parte policial estaba errado y cuando fue a la fiscalía se quedó con más dudas que certezas. Esto le dijeron después de entregar el documento donde constaba la denuncia. Dije, ¿será que me puedo acercar a la PJ? No, me dijo, espere que le llame tal vez unos 6 meses, ya le llame. Y lo puso al final de todas las denuncias que había salido. ¿Qué cantidad de denuncias? Habían bastantes denuncias, de robo de carros, de extorsiones, todo eso. Pide se hagan patrullajes en la zona. Pide que alguien ayude, pues el AMPA y su descaro es tal que camina a sus anchas, burlándose de todo, hasta de la justicia. Informó Marilyn Jaramillo. Nuevamente la presencia de un taco de dinamita y un panfleto afuera de un negocio alertó a los moradores en las calles 18 y Febres Cordero, al suroeste de la ciudad de Guayaquil. La calle fue cerrada hasta que llegó el equipo antiexplosivos para retirar el artefacto. A las 6 de la mañana de este lunes, cuando un transeúnte pasó por el portal de este taller mecánico, notó un taco de dinamita y un panfleto pegado en la puerta metálica. Rápidamente se alertó al EQ 911 y la policía llegó para cerrar las calles 18 y Febres Cordero. El mismo sector donde hace 2 semanas dejaron otro explosivo en un local cercano. El equipo antiexplosivos llegó al lugar y uno de los agentes se colocó el traje blindado para retirar la bomba, que fue trasladada a un lugar seguro. Según los agentes, el taco de dinamita ya estaba listo con la mecha y esta había sido encendida. Se trata de explosivo alto, aparentemente estaba ya cebado, listo para poder activarse, ¿sí? Lo que se ve es que estaba iniciado ya, aparentemente no han logrado que la mecha siga su curso y pueda cumplir la detonación como es. ¿Lo encendieron? Sí, aparentemente se ve que ha sido intentado encender. Y la cantidad que tiene, que son alrededor de 500 gramos, el radio de acción puede ser hasta 50 a 30 metros de onda expansiva, sí, alrededor. Los expertos del Grupo de Intervención y Rescate también señalaron que semanalmente llegan a atender hasta decenas de alertas, principalmente en barrios como La Prosperina y El Cisne. Le digo que de hoy en día se está atendiendo de 3 a 6 casos diarios. Hay semanas que realmente baja la incidencia, pero esto según el comportamiento de la misma problemática que existe, pues entonces se nota, a veces hay incidencias altas, a veces bajan por completo. Los dueños del negocio atacado este lunes sostuvieron a la policía que este sería el primer contacto de los vacunadores. Hace 2 semanas en esta misma zona ya empezó una investigación tras el retiro de otro taco de dinamita de alto poder y de un panfleto dejado en este taller de venta de repuestos automotrices, informó Carolina Pimentel. Mucha atención, en Ecuador ya se han activado medidas preventivas para evitar contagios de la supergripe. ¿Cómo puede prevenir y protegerse? Les contamos en instantes aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. Un hombre quien tenía una difusión roja de Interpol en su contra fue capturado en Quito por la Policía Nacional. El sujeto es buscado por Lituania por el presunto delito de tráfico de drogas. Llegó al país proveniente de Lituania en 2022. Junto a sus otros compinches arribaron a suelo ecuatoriano con la esperanza de perderse del asedio de la justicia. Bueno, este ciudadano ingresó a través de vía aérea a nuestro país en el año de 2022, aproximadamente en octubre.
Con una difusión roja en su contra, el hombre era requerido por las autoridades por el presunto delito de tráfico de drogas en Europa del Este. Según la información obtenida, en el año 2022, aproximadamente, junto con otro ciudadano de igual forma de nacionalidad lituana, el cual también fue detenido en nuestro país y ya extraditado en el año 2024, pertenecían a un grupo delictivo de esta localidad y generaban así este ilícito que es el tráfico ilícito de drogas y transportaban drogas desde Lituania hasta Letonia. Trabajos investigativos de la Policía Nacional permitieron identificarlo e individualizarlo. Estaban a la espera de la respectiva orden de captura y atraparlo antes de que se les escape. Aquí en nuestro país tenemos la información que se dedicaban a igual ejecutar este tipo de actividades ilícitas. Hace 2 meses aproximadamente ya se realizaron las acciones investigativas y el día de hoy se realizó la detención de este ciudadano en el sector de la Jipijapa en la ciudad de Quito. Ahora se mantendrá detenido y a la espera de que su proceso de extradición pasiva inicie y sea trasladado a su país de origen para ser juzgado, informó Mauricio Sánchez. Pobladores de Yaramal, frontera con Ecuador, interceptaron a 2 vehículos ecuatorianos y los incineraron. Aseguran estar cansados de que en este sector se frecuente el delito de abigeato. Los automotores trasladaban al ganado hasta Tulcán, donde iban a ser comercializados. Así quedaron los vehículos de placas ecuatorianas que fueron incinerados por la población en el sector de Yaramal, frontera con Ecuador. Aparentemente fueron reconocidos por la población de estos sitios, quienes se han visto afectados por el robo de ganado que se ha acentuado en las últimas semanas en este punto fronterizo. Los ocupantes de los automotores, luego de la golpiza, lograron huir. Presumiblemente cruzaron hasta la parroquia de El Carmelo, en la provincia del Carchi. Se evidencian los vehículos incinerados, de lo cual pues también estamos ampliando el tema de la investigación para determinar cómo se llevó a cabo este hecho en esta jurisdicción. Sí, obviamente la frontera es muy amplia que hay entre Colombia y Ecuador y son los diferentes puntos en donde pues obviamente se nos ha presentado el paso de esta modalidad de abigeato y pues obviamente venimos articulando con las diferentes entidades gubernamentales para que pues podamos hacer las diferentes actividades de control y de verificación teniendo en cuenta del desarrollo económico que también tiene el ganado aquí en la región. La policía ha tomado el control de la zona y se ejecutan patrullajes mucho más frecuentes. Sin embargo, para los uniformados, las denuncias son la clave fundamental para proceder a la investigación y lograr desarticular esta serie de bandas dedicadas al abigeato. Venimos desarrollando las diferentes actividades de investigación y verificación de la información, ya que en el momento no tenemos alguna denuncia formal frente al hecho delictivo que nos están informando. Esto también es importante, que invitar a la comunidad a no hacer justicia de sus propias manos, sino que nos permita a todas las autoridades realizar nuestro rol y nuestras funciones y que podamos desplegar nuestras actividades investigativas en territorio. El modus operandi de este delito fue analizado en la Mesa de Seguridad Binacional que se desarrolló en semanas anteriores, estableciendo estrategias importantes para lograr combatirlo en los 2 lados de la frontera. Además, en otras actividades ilícitas, como el hurto de vehículos, se han logrado resultados importantes al ser recuperados los carros en territorio ecuatoriano. Los diferentes resultados operacionales, que ha sido un intercambio de información con las diferentes entidades judiciales y que esperamos continuar con el desarrollo de las diferentes investigaciones que en verdad esperamos en corto tiempo continuar con estos resultados operacionales. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. 80 celulares, droga, dinero en efectivo y más objetos prohibidos decomisaron las Fuerzas Armadas en el Centro de Privación de Libertad de Sucumbíos. Los uniformados de la Brigada de Selva número 19 Napo perforaron hasta las paredes. Los militares tuvieron que utilizar picos para sacar los objetos prohibidos que estaban ocultos en la cárcel de varones de Sucumbíos, escondidos en paredes, guardados entre fundas en los baños. Incluso tuvieron que meterse dentro de las estructuras para retirar los celulares. Había cargadores, sustancia catalogada sujeta a fiscalización y hasta por los techos, los dispositivos. Al término de la intervención, todo se miró así. Teléfonos de alta gama y media gama. Se necesitaron manos
para ordenar las evidencias. 80 terminales móviles, billetes de diferentes denominaciones, dando un total de $825,23 americanos, envolturas de posibles sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, marihuana y pasta base cocaína. Había también cigarrillos, relojes, cargadores, perfumes y armas blancas, objetos prohibidos que siguen ingresando a las cárceles. Informó Marilyn Jaramillo. La policía logró rescatar a un hombre quien fue secuestrado por sujetos armados cuando salía de su domicilio en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Los captores exigían $4,000 por su liberación. El hecho ocurrió en el bloque 5 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil, donde la víctima, quien trabaja como taxista informal, fue interceptado este lunes por varios sujetos armados que se movilizaban en motocicletas. Según el reporte policial, los antisociales lo amedrentaron y lo obligaron a subir a su propio vehículo para luego huir del sector. Saliendo del garaje, ¡pum!, los encañonaron dos tipos. Iba a salir a su rutina diaria de labores. Es así que aproximadamente a las 05:30 de la mañana recibimos una alerta del ECO 911, en donde manifestaban que unos ciudadanos en unas motocicletas habían sustraído un vehículo y se habían llevado a un ciudadano. El ciudadano era chofer de dicho automotor, estaba yendo a sacar el vehículo del domicilio para proceder a trabajar, en donde es abordado por estas motocicletas con estos individuos. De inmediato, familiares alertaron a las unidades, lo que permitió activar un operativo policial. Tras el despliegue de los uniformados, la liberación se ejecutó en menos de 45 minutos, donde se logró ubicar a la víctima, liberarla y recuperar el vehículo que había sido sustraído. Los secuestradores le exigían $4,000. Ah, sí, $4,000 estaban pidiendo. El ciudadano se encuentra a buen recaudo, mientras que la Policía Nacional continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Informó Amy Moreno. Al volver, hasta el 50% del crédito hipotecario podría asumir el gobierno nacional en inmuebles de interés social y público. ¿Quiénes se pueden beneficiar y cómo se llama el proyecto? Además, a las personas como los carros, los dejan sin llave y ahí queda. Uno tiene que estar llamando a la policía, que venga, que el carro está tantas horas y botado. Para mí de miedo. es la queja de los moradores del sector La Lucha de los Pobres, quienes no soportan más que abandonen su barrio a personas que han sido víctimas de la delincuencia. Les tenemos todos los detalles de esta y otras. En el sector La Lucha de los Pobres, moradores denuncian que delincuentes trasladan hasta esta zona a personas víctimas de robo, luego de agredirlas y despojarlas de sus pertenencias para abandonarlas golpeadas y amarradas. Esta situación genera temor e indignación entre la ciudadanía. Se bajan del vehículo y huyen en dirección a la avenida Morán Valverde tras abandonar a la víctima golpeada y sin sus pertenencias. Los dejan botado tanto a las personas como los carros. Los dejan sin llave y ahí queda. Uno tiene que estar llamando a la policía, que venga, que el carro está tantas horas y botado. Para mí de miedo. Son años que tenemos esa problemática, que igual llegan en carros, paran aquí, asaltan, les roban y se van en los mismos carros. Moradores del sector de La Lucha de los Pobres en el sur de la capital denuncian que esta modalidad delictiva se repite con frecuencia. Mucho peligro a la delincuencia, roban, asaltan, se llevan los carros, se corren por ahí por esa grada, piden auxilio los que los asaltan y uno no puede hacer nada, porque también peligra. A mí, personalmente me robaron el carro aquí, lo estacioné aquí, 5:30 de la mañana, vino una camioneta, carro de afuera y se me llevaron la computadora, el depurador, la fusilera. Según los testimonios, las víctimas son sorprendidas en otros sectores, obligadas a retirar dinero en cajeros automáticos y sus familiares son extorsionados a través de sus propios celulares. Luego, los delincuentes los abandonan en este barrio.
y le comienzan a pasear para sacar el dinero en las tarjetas, para hacer transferencias. Si no les dan, entonces comienzan a llamar a los familiares. Al no contestarlos tampoco, pues lo golpean y lo vienen y lo dejan acá. Moradores advierten además sobre la venta de drogas en la zona. Es por ello que piden mayor presencia policial para frenar estos hechos y devolver la seguridad al sector. Lo que pedimos, por favor, es que hay la posibilidad que se ponga una cámara del ECU 911 para que sea monitoreada las 24 horas en este ingreso. De aquí a cuadra y media expenden droga. Esta manzana está, pero esa parada ahí, pleno día roban, asaltan. Pleno día. Informó Ailis Morán. El gobierno, empleadores y trabajadores alcanzaron un acuerdo histórico y establecieron el salario básico unificado para el 2026 en $482. El primer mandatario destacó este acuerdo como una señal de estabilidad y crecimiento económico. Con un incremento de $12 del salario básico unificado para el año 2026, se fijó en $482, tras un acuerdo alcanzado este 15 de diciembre en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. El ajuste, calificado por el gobierno como histórico, fue resultado de un proceso de diálogo técnico entre representantes del Ejecutivo, empleadores y trabajadores, y marca la primera vez en casi 9 años que el salario mínimo se define por consenso. El Ministerio de Trabajo informó que la decisión fue sustentada en un análisis de indicadores económicos, sectoriales y laborales y responde a criterios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad empresarial y bienestar de los trabajadores. Hemos llegado a un acuerdo histórico entre empleadores y trabajadores dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para aumentar el salario básico unificado en $12 para el año 2026. No solamente es un número, es una muestra de unidad que necesita el país. Tras el acuerdo, el presidente Daniel Noboa señaló que este aumento evidencia una economía que se fortalece y que viene acompañada de políticas orientadas a la generación de nuevas plazas de empleo. Por primera vez en casi una década no hay imposición, hay consenso y unión entre el gobierno, empleadores y trabajadores, destacó en un mensaje en la red social X. Por su parte, desde la Federación Nacional de Industrias, se destacó que este consenso refleja un mensaje de unidad y corresponsabilidad. Pero creo que el mensaje de un sacrificio de términos económicos, lo que realmente dice es un compromiso con el desarrollo del país. Es un compromiso, obviamente, de seguir trabajando en las mejores condiciones de la calidad de vida de los ecuatorianos, y eso implica que en la siguiente reunión o en la hoja de ruta debe empezar cómo ampliamos la cantidad de empleo formal. No obstante, el acuerdo generó rechazo en sectores sindicales independientes. Desde la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres se cuestionó este incremento, señalando que desde 2013 no se registra un incremento salarial general acorde con el costo de vida. El incremento al que llegan a acuerdo y que lo catalogan como un acuerdo histórico deteriora las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de las y de los trabajadores. Desde el 2013 no hay un incremento salarial general. De esta manera, el Gobierno Nacional reafirma que el incremento del salario básico para 2026 es una decisión responsable y técnicamente sustentada, que prioriza la estabilidad económica, la generación de empleo y el fortalecimiento del diálogo social. Informó Miguel Ángel Bedoya. El incremento del salario básico desde el próximo año también elevará automáticamente aportes al IES, multas de tránsito, pensiones alimenticias y sobresueldos en el Ecuador. El alza del salario básico tendrá efectos directos en distintos rubros que se calculan en función de este indicador. Uno de ellos es el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el caso de los afiliados voluntarios que perciben el salario mínimo, el aporte mensual subirá a $84.83 frente a los $82.72 que se cancelan en 2025. Para los trabajadores en relación de dependencia que ganan el salario básico unificado, el aporte total será de $99.29, monto que se reparte entre empleador y trabajador. De ese valor, el empleado asumirá $45.57 al mes, mientras que en el presente año paga $44.41. Las pensiones alimenticias también registrarán un incremento, ya que los jueces toman como referencia el salario básico para fijar los valores mínimos legales.
Cuando el alimentante percibe ingresos superiores al salario básico, el monto se establece conforme a la tabla de pensiones alimenticias del Sistema Único de Pensiones, que para un hijo fija porcentajes que oscilan entre el 28% y el 33% del ingreso mensual, dependiendo de la edad del menor y del nivel salarial. Otro ajuste automático se dará en las multas de tránsito. Con el nuevo salario básico, una infracción por primera vez implicará el 15% del salario, es decir, $72.60, mientras que hasta 2025 el valor es de $70.50. En caso de reincidencia, la sanción económica subirá al 30%, equivalente a $144.60. El incremento de salario también impactará en el 13º sueldo, beneficio que equivale a un salario básico vigente y que se paga en diciembre. Para 2026, este rubro será de $482. Asimismo, el valor de las horas extras se elevará, ya que su cálculo depende del salario básico. Con este ajuste, el nuevo salario básico no solo redefine el ingreso mínimo en el país, sino que también repercute en obligaciones, sanciones y beneficios que forman parte del sistema laboral y de la seguridad social, informó Miguel Ángel Bedoya. El gobierno nacional podría asumir hasta el 50% del crédito hipotecario en inmuebles de interés social y público. Esto como parte del proyecto Miti Miti. El beneficio está destinado a quienes quieren adquirir su primera vivienda. El crédito hipotecario Miti Miti es la nueva estrategia a la que le apuesta el gobierno nacional para llegar a los ecuatorianos, antes llamada BIP by Bit, destacando una tasa de interés más baja, que está en promedio del 4,99%. Mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, les damos más opciones, con esto, pero por supuesto, o sea, es de interés social, con eso ya ustedes tienen que darse cuenta que el precio, los intereses y el tiempo son ajustados a la población a la que va dirigida. El Ministerio de Transporte e Infraestructura a la cabeza, que cuenta con un fideicomiso que supera los $602 millones, recursos estatales y de organismos multilaterales. Es importante esto, lo que tiene que ver con vivienda, con trabajo, con desarrollo social, con protección infantil, para que la ciudadanía tenga mejores condiciones de vida, más opciones y esto es un ejercicio circular de derechos, porque al final del día lo que estamos haciendo con todo esto también es evitando que nuestros jóvenes y niños sean cooptados por la delincuencia, porque les estamos dando mayores opciones. El beneficio aplica para adquirir una primera vivienda o departamento de interés social, es decir, un valor máximo de $83.660, así como público de $107.600. El gobierno subsidia la tasa de interés. Normalmente una tasa de interés cuando uno pide un crédito hipotecario es del orden del 10%, 9%. Y con el proyecto Miti Miti la tasa de interés es menos del 5%. 5% de anticipo a 25 años plazo. ¿Qué se logra con esto? De que la persona que ahorita tiene un arriendo de una casa, un departamento, puede adquirir una vivienda prácticamente en las mismas condiciones, pero ya no paga arriendo, sino paga por su casa propia. Hasta el pasado septiembre, el gobierno había entregado más de 6.000 planes habitacionales, poniéndose como meta 200.000. Nosotros como consultores positivos estamos contentos y optimistas de lo que está pasando con la construcción, porque sentimos que hay una reactivación real en la construcción. Se siente, por ejemplo, se sabe ya que el consumo de cemento se ha incrementado en un 13% las ventas, que es un buen termómetro de cómo va la construcción. Para mayor información usted puede ingresar a la página web del Ministerio de Transporte e Infraestructura, donde dice Proyecto Miti Miti, informó Héctor Romero. Tras la declaración de alerta epidemiológica emitida por Perú ante el posible aumento de casos de influenza H3N2, también conocida como supergripe, durante las celebraciones decembrinas, en Ecuador ya se han activado medidas preventivas con el objetivo de anticiparse y hacer. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. Derechos con dignidad es la campaña que por tercer año consecutivo impulsa el Gobierno Nacional para hacerle frente a la mendicidad con motivo de la Navidad. Para el efecto, el Ministerio de Desarrollo Humano ha habilitado en sus dependencias espacios para recolectar donaciones.
Imágenes como estas en época de Navidad son las que el Ministerio de Desarrollo Humano no quiere que se repitan. Niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad son utilizadas por mafias organizadas. No podemos normalizar esta situación ni mirar hacia otro lado. Derechos con Dignidad es la campaña que por tercer año consecutivo pone en marcha el régimen, con resultados positivos. Hemos logrado identificar a más de 6.000 personas que han sido evidenciadas en esta actividad, pidiendo calidad en las calles. De estas 6.000 personas, aproximadamente 1.400 ingresaron a los diferentes servicios del Estado: educación, salud, el servicio de protección del Ministerio de Desarrollo Humano, y de esta, en un total de 747 personas, si no me equivoco, subsecretaria, 747 personas fueron sacadas de la mendicidad y niños fueron rescatados del trabajo infantil. Exhortando a la ciudadanía a vivir una Navidad de colorido, alegría y solidaridad, pero con ciertas recomendaciones. Que las donaciones sean entregadas en lugares seguros, que sean entregadas de forma directa, con acompañamiento policial si requieren, pero no en las calles, porque entregar dinero en las calles es un riesgo para la persona que lo está pidiendo y para la misma persona que lo entrega. Además, no estamos seguros de que llegue a quienes lo necesitan. Es casi seguro que fomentamos a las bandas delictivas. Con este objetivo, el Ministerio de Desarrollo Humano ha habilitado puntos seguros de donación en todas sus oficinas a nivel nacional, donde la ciudadanía puede entregar ropas, juguetes en buen estado, alimentos no perecibles y confites que serán entregados en comunidades y zonas priorizadas. La invitación está hecha a la espera de una respuesta positiva, informó Héctor Romero. 2 nuevos casos de irresponsabilidad vial generan preocupación entre los capitalinos. Uno de ellos involucró a un conductor alcoholizado, quien protagonizó una peligrosa persecución con agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, tras evadir un control. En este contexto, la AMT informó que durante el último mes, 62 personas fueron aprehendidas por conducir bajo los efectos del alcohol. En redes sociales circuló un impactante video en el que un conductor protagonizó una intensa y prolongada persecución con agentes metropolitanos de tránsito, luego de evadir un control. Tras varios minutos, las autoridades lograron orillarlo antes de que su conducta imprudente derivara en un grave accidente de tránsito. Tras ser interceptado, se le aplicó el test de alcoholemia, el cual marcó 1.58 gramos de alcohol por litro de sangre. Otro hecho de irresponsabilidad se registró el 15 de diciembre, cuando un bus de transporte urbano atropelló a un ciudadano por no cruzar por el paso peatonal. Sin embargo, el conductor del vehículo pesado tampoco estuvo exento de culpa, ya que circulaba en contravía al momento del siniestro, que pudo haber sido fatal. Pese a los múltiples controles ejecutados por el ente regulador del tránsito en Quito, continúan registrándose casos que conmocionan a la ciudadanía. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, los operativos de alcoholemia realizados el fin de semana del 13 y 14 de diciembre dejaron 21 personas detenidas por conducir en estado de embriaguez, cifra que asciende a 62 aprehendidos en lo que va del mes. La mayoría de infractores conducía vehículos livianos, con 53 casos. Además, 6 circulaban en taxis, 1 en un bus y 2 en camiones. Uno de ellos, un tanquero que transportaba más de 6.000 galones de combustible al momento de su aprehensión. Desde la AMT se recordó que manejar en estado de embriaguez es una infracción grave tipificada en el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal, que contempla la pérdida de puntos, altas multas y la privación de libertad según el nivel de alcohol detectado. Informó Julián Calahorrano. Desde el 13 de diciembre rige un cronograma temporal de agua potable en varios sectores del norte de Quito debido al incremento del consumo y a la afectación de la línea de transmisión que abastece a estas zonas. Preste atención. La alta demanda de agua potable registrada en los últimos días obligó a la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento a aplicar un cronograma temporal de distribución en varios sectores del norte de Quito. La entidad informó que el incremento del consumo asociado al veranillo ha generado afectaciones en la línea de transmisión Bellavista-Coyaloma-Calderón, que abastece a parroquias como Calderón, San Antonio de Pichincha y Calacalí.
Ante esta situación se establecieron horarios diferenciados para estabilizar el sistema y garantizar una distribución equitativa del recurso. En sectores como Mariana, Zabala Medio y Bajo, Sierra Hermosa y Vilcabamba, el servicio se mantiene por aproximadamente 20 horas desde las 9 hasta las 5 horas del día siguiente. En barrios como Jesús del Gran Poder, Bellavista, San Juan de Calderón, Reina del Cisne 4, Colinas del Valle, San Vicente, Siglo XXI, Zabala Alta y Calle Atahualpa, el suministro se brinda en horario nocturno de 9 de la noche a 5 de la mañana con 9 horas continuas de servicio. Mientras tanto, en Bellavista Alto, Babilonia y Divino Niño, el abastecimiento se realizará en un bloque reducido de 11 de la noche a 5 de la mañana, con 6 horas diarias. Durante los periodos sin servicio por red, la empresa ha dispuesto el apoyo mediante tanqueros para atender a los barrios afectados. El cronograma tendrá una duración aproximada de 8 días, junto con un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del líquido vital, informó María Mercedes Granda. La Asamblea Nacional arrancó la última semana de trabajo previo al periodo de vacancia legislativa, que se extenderá desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026. El oficialismo y la oposición se enfrentan por los resultados obtenidos en estos 7 meses de funciones. ¿Cuáles son los temas pendientes en el legislativo y cuándo se los tramitará? Les contamos en el siguiente reportaje. La Asamblea Nacional inició la cuenta regresiva de cara al periodo de vacancia que arranca el próximo 22 de diciembre y se extenderá hasta el 5 de enero del 2026. En estas últimas horas de trabajo, el Pleno y comisiones buscan despachar un importante volumen de pendientes con el objetivo de incrementar en algo la producción legislativa que ha sido ampliamente cuestionada. En esta semana, por ejemplo, se tienen programadas 2 sesiones plenarias. El martes se discutirá en segundo debate la Ley Orgánica del Deporte y en primer debate la Ley de Repetición, esta última impulsada con urgencia por el oficialismo. El miércoles se decidirá si se aprueba o no el Tratado sobre Comercialización de Armas y se discutirá en primer debate la Ley de Apoyo Complementario de Fuerzas Armadas a Policía. Pese a este último esfuerzo, bancadas alertan que la producción legislativa ronda por los suelos. Y es que hasta la fecha la Asamblea cuenta con 18 proyectos aprobados. Sin embargo, 3 de ellos fueron objetados por la Corte Constitucional y 6 recibieron el veto del Ejecutivo. Esto supone que solo se habría cumplido con el 18% de la Agenda 2025 y 2027 y no con el 41% anunciado por el presidente del Parlamento, Nils Olsen. En 6 meses hemos cumplido el 41% de la agenda legislativa. Bueno, creo que se equivocó, creo que pensó que era la agenda del Ejecutivo y no la del Legislativo. Aquí lo que se ha dado prioridad son a las leyes económicas urgentes que, como usted bien lo ha señalado, una gran parte son inconstitucionales. Hemos pasado prácticamente los 6 primeros meses, la mitad del primer año del periodo, en una inactividad. Ante estas críticas, Nils Olsen se reunió con los presidentes de las 15 comisiones permanentes y reconoció que varias de estas mesas legislativas registran una baja productividad y que es necesario realizar un ajuste de tuercas para el año próximo. Es muy importante tener estas reuniones periódicamente para poder ajustar las tuercas de ciertas comisiones que no están sesionando, que no están debatiendo, recogiendo información para poder construir buenos proyectos de ley. Nosotros nos comprometimos a devolverle la paz a la ciudadanía y para que eso suceda debemos tener leyes fuertes en materia de seguridad y por supuesto esas comisiones tendrán que tener una segunda velocidad. En cuanto a fiscalización, la Asamblea cerrará este 2025 sin que el Pleno haya conocido los informes del caso Progen y la crisis hospitalaria, ambos estancados en comisiones lideradas por el oficialismo, informó. De regreso para contarles, con motivo de las festividades de diciembre, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura confirmó el feriado para estudiantes, docentes y autoridades educativas, que se extenderá del 26 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026. Las instituciones públicas retomarán las actividades académicas el 5 de enero como parte del cronograma impuesto por el ente rector.
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que, de acuerdo con el calendario de feriados dispuestos por el Gobierno Nacional, el descanso correspondiente a las festividades de diciembre se extenderá desde el viernes 26 de diciembre de 2025 hasta el domingo 4 de enero de 2026. Los chicos asisten a clases hasta el 24, porque el 25 obviamente es feriado nacional, y retornan a clases el día 5 de enero. En cuanto a los docentes, se precisó que durante el período únicamente gozarán descanso los días correspondientes al feriado de 25 de diciembre y al puente comprendido entre el 1 y el 4 de enero. Los docentes y el personal de apoyo al proceso docente que se encuentran en las instituciones educativas realizan actividades de planificación, reuniones de área, capacitación interna. Respecto al cronograma académico, en la región Sierra se continuará con normalidad el desarrollo del primer quimestre o el primer periodo académico, independientemente de la tipología de institución. Mientras que en el régimen Costa Galápagos, las instituciones se aproximan a la recta final del año lectivo. Recordemos que hasta el 29 de enero los estudiantes de tercero de bachillerato van a rendir todo lo que es su evaluación final del bachillerato y hasta el mes de febrero tenemos el resto de cursos con sus actividades también para el cierre del año escolar. Finalmente, el Ministerio recordó que aunque el cronograma escolar es de aplicación obligatoria para las instituciones fiscales, las unidades educativas particulares, fiscomisionales y municipales, estas podrán ajustar sus fechas, siempre que cumplan con el número de días de clases obligatorios, establecidos por la normativa vigente. Los establecimientos públicos se regulan por el cronograma establecido por el Ministerio de Educación y los particulares y fiscomisionales tienen este cronograma como referente, siempre garantizando que se cumplan los 200 días de clases. Informó Julián Calahorrano. Momento de despedirnos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Es un gusto estar de vuelta junto a ustedes. Un abrazo grande. Nos reencontramos mañana, 22 horas.